La historia del pueblo guaraní, hoy asentado en el sudeste boliviano, está marcada por numerosos acontecimientos históricos que fundamentalmente está enmarcada en la defensa de su dignidad y de su territorio. El 28 de enero del año 1892, el líder guaraní Apiahuayqui Tumpa liderizó una resistencia por la libertad y la defensa de la tierra y el territorio. Se desató una guerra desigual contra los soldados bolivianos y los caraís, quienes por largos años ambicionaron su territorio. Aquel día, miles de guaraníes se defendieron con arcos y flechas contra las balas de los opresores. Curuyuqui fue el escenario de la masacre. Los guaraníes lucharon con un valor sorprendente, pero la desventaja en armas era demasiado grande. El ejército caraí fue ganando terreno y tras 8 horas de combate fueron derrotados. Sin embargo, unos 1000, entre hombres, mujeres y niños, incluido Apiahuayqui el Tumpa y otros jefes indígenas, lograron escapar. En los años 80, los guaraníes se reorganizan y fundan la Asamblea del Pueblo Guaraní, como máxima representación de los pueblos guaraníes de Bolivia. Sin lugar a dudas, los jóvenes de esos años fueron personas decisivas en la lucha para desarrollar el plan conocido como PICEP. Los jóvenes, casi todos voluntarios, fueron la resistencia más firme a los innumerables intentos de hacer fracasar el proyecto de vida de toda una nación y nunca se rindieron, a pesar que algunos murieron en esa lucha. Hoy nos levantamos de nuevo, pero ya no para luchar como aquel Curuyuqui, con armas, flechas y palos. Ahora lo que buscamos es luchar con el cuaderno y el lápiz. La estrategia visionaria de nunca más otro Curuyuqui y de luchar para desarrollar un proyecto de vida basada en mejorar la producción, la infraestructura, la salud, la educación, pero principalmente la recuperación de su tierra y su territorio, de sus recursos naturales, de su autonomía, marcó importantes cambios en la vida de los guaraníes del siglo pasado. En la actualidad, el progreso y desarrollo del pueblo guaraní está marcado por el empoderamiento de la juventud, de esos jóvenes que heredaron en la sangre una cultura de lucha, pero una lucha con el conocimiento. El trabajo de los jóvenes de hoy, con el fortalecimiento de sus capacidades interculturales como líderes, ha permitido recuperar su dignidad como seres humanos, como personas. Y a pesar de la discriminación latente, los niños, jóvenes, mujeres y adultos tienen ahora mejores oportunidades. El Centro de Investigación y Promoción del Campesinado CIPCA Cordillera, en las gestiones 2018 y 2019, con el apoyo financiero de Manos Unidas, la Generalidad Valenciana, ha desarrollado el proyecto Fortalecimiento de las Comunidades Guaraníes de Quereimbarenda, Ingre y Guacareta, departamento de Chuquisaca, consolidando su gobernabilidad territorial mediante estrategias de defensa del territorio y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Jóvenes de 26 comunidades de las zonas Ingre y Guacareta en el municipio de Guacareta y Quereimbarenda en el municipio de Villa Vaca Guzmán recibieron capacitación junto a un equipo técnico profesional. Aprendieron a ser líderes, a empoderarse de las reivindicaciones de su pueblo, a conducir los destinos de su comunidad. El proyecto es iniciativa propia de las comunidades. Es una necesidad más que urgente. Nosotros como ONG CIPCA Regional Cordillera venimos acompañando desde hace muchos años atrás al pueblo guaraní. Inclusive cuando nació CIPCA en el Chaco boliviano, toma la opción de trabajar por el pueblo guaraní. En el año 92, cuando visita el primer presidente, se tiene la primera visita de un presidente en ese momento de la República de Bolivia al territorio guaraní, que era Jaime Paz Zamora, se le presenta una serie de demandas, y entre esas demandas estaba el tema de la alfabetización
y la educación bilingüe. A partir de ese proceso surgen muchas realidades del pueblo guaraní en Chuquisaca, y es donde se identifica y se determina que muchas familias guaraní vivían en un sistema de semiesclavitud, se podría llamar, porque estaban empatronados, estaban en las haciendas, y SIPCA, con una red de instituciones apegadas a la Iglesia Católica, toman la iniciativa y la predisposición total de trabajar a favor de esta familia. Es por eso que SIPCA, con Manos Unidas, establece este relacionamiento de construir una sinergia, una alianza para avanzar hacia la eliminación de este sistema donde vivían estas familias. Sin embargo, al principio para los jóvenes nada es fácil. Hay que salir de su comunidad, dejar la familia, buscar nuevos rumbos en los centros urbanos, compartir otras ideas, aprender cosas nuevas, otra costumbre cultural. Como bien sabemos que faltaba recursos, así pues, como más antes no era como ahora, ¿no ves? Ahora ya tenemos, cuando nos venían no teníamos nada, así faltaba, también mi papá como era igual, y así le dejé mi estudio, me he ido a Montevideo, me trabajé y por ahí estaba igual, no estudiaría siempre. Es que no había apoyo de mi padre, no más que todo de ellos, porque a veces nuestros papás son diferentes, igual y así. Mi papá mucho se tomaba y así éramos nosotros 4 hermanos, somos nosotros y la única soy de mujeres, y así pues más que nos faltaba para nuestro útil, así, y no, pues, a veces mi mamá nomás se preocupaba de alimentaciones, así, y de ese modo me salí, pues cuando tenía ya 14 años me salí de aquí y me he ido a Monteagudo y por ahí estaba trabajando, ¿no? Después por ahí encontré para mi esposo y después vivía más antes en Cañadilla, ahí estaba yo. Aprender a leer y a escribir no es suficiente. Es también importante tener las oportunidades para poder desempeñarse en lo que más se desea. A mí me ha ayudado mucho, ¿no? Este curso del Instituto de SIPCA y ¿no? Me ha apoyado para hacer, cómo seguir adelante, cómo llevar a ser un líder, ¿no? Y cómo manejar a una comunidad, ¿no? Ser, digamos, presidente o bruicha de la comunidad, ¿no? Dispuesta, ¿no? A hacerme cargo de, digamos, de un grupo de jóvenes, como ya he aprendido, ¿no? Harto para sobrellevar ese grupo. Algunos de los jóvenes ya tuvieron otras experiencias. También, gracias a SIPCA, viajaron a Santa Cruz, Cochabamba, dieron sus primeros pasos para empezar con el descubrimiento de sus talentos como líderes de sus comunidades. En este taller con SIPCA empezamos a hablar sobre liderazgo. Me gusta mucho porque apoyan más a los jóvenes y nos dan más capacitaciones y aprendemos más sobre ellos. En estos talleres también participábamos jóvenes de diferentes lugares donde cada uno opinaba lo que pensaba, ¿no? de su comunidad, y uno va aprendiendo más sobre qué hay dentro de su comunidad y dentro de nosotros. Bueno, quisiera llegar más allá, ¿no? Para después volver y enseñar a los jóvenes, ¿no? Porque hay muchos jóvenes que no están saliendo muchos y no saben lo que hay sobre las leyes, los derechos de los jóvenes, y muchos siguen así como si no hubiera un derecho para los jóvenes o leyes, ¿no? Algunos de ellos empezaron desde muy jóvenes. Estuvieron siempre pendientes de las actividades de su comunidad, participando, aportando, involucrándose en la toma de decisiones. Vivo aquí en la comunidad de Aguirenda, del municipio de Villa Vaca Guzmán, de la zona Queremerenda, ¿no?
Bueno, entonces realmente hasta este año estoy ocupando, ¿no?, el cargo de la directiva zonal de recursos naturales. Entonces eso es, ¿no?, por en parte que estoy participando en la organización de la zona Queremarenda. Bueno, más primeramente yo siempre lo he ayudado, ¿no?, a la comunidad, pero es la primera vez que estoy ocupando, ¿no?, el cargo a la zona. Entonces yo más antes aquí en la comunidad siempre estaba participando, ¿no?, en algunas directivas, pero siempre, ¿no?, con la experiencia que tengo un poco, entonces hemos ido, ¿no?, mejorando un poco con la participación que hemos tenido con la institución SICA y de la financiera de Manos Unidas, ¿no? Gracias a ello, entonces nosotros hemos participado varios de aquí de la comunidad, más que todo de toda la zona, ¿no? Entonces de aquí de la comunidad hemos ido a los de unos 7, creo que hemos ido. Entonces ahí con esa experiencia, entonces hemos tenido un poco más de reforzamiento, ¿no?, en conocimiento. La institución SICA mandó, ¿no?, una invitación buscando participantes de jóvenes para que se pudieran capacitar, ¿no?, para poder, digamos así, llevar adelante su comunidad. Bueno, eso es la invitación que hice, ¿no?, y eso lo decidimos aquí en la comunidad, en una reunión donde han escogido personas, ¿no?, mi persona y otros 3 personas más aparte de mí para participar en el taller. El proyecto dio sus resultados. El fortalecimiento organizativo y cultural es posible. La construcción de una Bolivia más democrática está en camino. Los jóvenes guaraníes de las comunidades Queremarenda, Ingre y Guacareta han alcanzado los niveles de aprendizaje y conocimiento para hacer de sus comunidades más libres y autónomas. La democracia, autonomía, desarrollo sostenible, con enfoque territorial, igualdad social, inclusión social de jóvenes, hombres y mujeres dentro de la organización guaraní y la sociedad es una realidad. Más antes era tímida, no sé, así era, algo así. No quería hablar nada, así, pero después había igual con las instituciones SICA, igual había un apoyo de jóvenes para aprender igual, ¿no? Y igual he participado primera vez, después, no, pues cuando hemos hablado, ahí nos preguntaba, era tímida, no podía ni hablar nada, pero segunda vez vuelta hemos ido a participar en Muyupampa, así, aprendiendo, y ya pues hemos aprendido harto de los derechos, así. Eran más mayor que nosotros, ¿no?, que medio. Eran más jóvenes y mayoría estaban mayores que jóvenes. Y así, cuando en el primer curso eran mayoría, ¿no?, mayores, y cuando vuelta nos invitó para que vayamos, ¿no?, eran más jóvenes que mayores ya, ¿no? Y así más aprendíamos de cómo ser un líder en la comunidad. La sociedad necesita del liderazgo de los jóvenes. El desarrollo de las comunidades es posible con jóvenes compenetrados en las aspiraciones de su gente. Nosotros como jóvenes, agradecidos, ¿no?, por esta oportunidad que nos da tanto Manos Unidas y al par con SICA, con los talleres que vinieron haciéndonos de formación tanto en liderazgo y como en las demás cosas, ¿no?, que hoy en día en la sociedad es tan importante, y de verdad que nosotros agradecidos por lo que nos dan esa oportunidad de poder formarnos como jóvenes, que hoy en día eso es lo que se necesita, ¿no?, jóvenes líderes en la sociedad, para trabajar y hacer un mejor desarrollo en nuestro país. Sí, evidentemente a raíz de eso fue que en nuestra comunidad nos tomaron en cuenta, porque anteriormente todos los cargos que se tomaban eran siempre entre personas mayores, no nos tomaban en cuenta a los jóvenes porque, porque decían que éramos jóvenes, que no teníamos muchas responsabilidades y qué sé yo, ¿no? Pero hoy en día, gracias a Dios, gracias a estos talleres, igual que nosotros hemos venido preparándonos, hemos sabido demostrar a nuestra comunidad que nosotros sí estamos preparados, y es por eso que nos dan estos cargos. Este último capacitaciones de jóvenes que hemos tenido, liderazgo de jóvenes, que hemos tenido bastante charla, lo que es la formación de lideresa, para posterior también ellos sepan a que sean para el futuro
también sepan cómo llevar y cómo saber coadyuvar, cómo saber trabajar por su organización, ¿no? Como dirigente, como representante del pueblo guaraní. Y también las mujeres jovencitas, que esta formación de proceso que habíamos llevado esto con jóvenes ha sido de que habíamos propuesto de todos, ¿no? Lo que es la cultura indígena, todo lo que se trabaja, cómo ha sido antes y cómo es ahora, ¿no? Lo que más atacamos en esta formación es tener una charla de formación de que no se pierda lo que es la lengua o la idioma guaraní, ¿no? Que siga llevándose adelante y que se siga trabajando. Y en cuanto en esta formación, lo que habíamos recibido como jóvenes, que yo en estos tiempos he estado como cargo de educación y salud, ¿no? Entonces he estado acompañando a estos jóvenes que han estado llevando su formación de líderes como juventud, como jóvenes. Entonces hemos llegado a tener diferentes conversaciones, tanto como es de educación, de salud, y también llevar el proceso, cómo se debe trabajar en la organización, cómo debe comportarse un líder mediante sus bases, todo eso, ¿no? En tema de derechos de mujeres y de hombres, ¿no? Lo que más que nos falta hacia a los jóvenes y también a las jovencitas, ¿no? En la comunidad de Aguairenda, los jóvenes, luego de ser capacitados, ocupan cargos, dirigen, apoyan al crecimiento de su comunidad, son verdaderos líderes. Así lo reconocen sus autoridades. Bueno, los jóvenes al pasar estos talleres ya nos ayuda a opinar más que todo en las reuniones, eso. Y algunos ya están ocupando cargos, ¿no? Y eso es lo que nosotros necesitamos, personas jóvenes capacitados y para que apoye la comunidad, eso, ¿no? Claro que antes no tenían oportunidad de capacitarse, pero con institución CIFCA ya ha habido oportunidad de capacitarse, ¿no? Y ahora tenemos jóvenes, hombres y mujeres capacitados en la comunidad. Eso nos alegra, ¿no? Y necesitamos, ¿no? Como comunidad que siga apoyándonos con la capacitación, porque algunos sí se han capacitado y están practicando más que todo su aprendizaje, pero algunos casi no, pero sí están, pero necesitamos que aprendan más, ¿no? Necesitamos más capacitación para los jóvenes. Los jóvenes que han comprendido el ejemplo dejado por sus valerosos antepasados, mártires en 1892, y que hoy siguen el ejemplo de los mburubichas, que desde las desgracias culturales y territoriales lograron la unidad y la organización de la Asamblea del Pueblo Guaraní, tienen en el presente la gran responsabilidad de construir el futuro de sus comunidades. Necesitamos también nuevos líderes que vayan naciendo, porque el tema es que jamás vamos a permanecer en el poder. Algunos dirigentes somos buenos, algunos no, de todo habemos, así que necesitamos formar nuevos líderes, los jóvenes que vayan encaminando, siempre llevando con los valores culturales de nuestra organización, fortaleciendo nuestra organización sobre todo, y que no se vayan por una ambición de poder, por una visión personal, sino que sea de una organización total en su conjunto, ¿no? Porque
la sociedad en sí nos necesita, ¿no? A veces es bien complicado estar en esa situación, eso los jóvenes tienen que ir viendo ya los obstáculos. Hay muchos obstáculos para un líder, a veces no es muy tranquila, ¿no? Siempre hay desconformidades y eso es normal, solo hay que saber sobrellevar la situación y también hay que aprender a veces como líder a decir no, o si no, si se puede decir sí, digamos, ¿no? Y hay que ir preparando muchas cosas. La información, la coordinación son muy importantes, ¿no? Por eso es bueno coordinar tanto con los jóvenes, con las mujeres, con todas las personas, ¿no? Se percibe un gran cambio generacional y los dirigentes históricos de la APG reconocen que un nuevo liderazgo está empezando a sentirse en las comunidades. Hay en camino nuevas generaciones que tendrán nuevas visiones de desarrollo comunitario. Estos jóvenes con seguridad continuarán el proceso histórico de liberación para vivir en una tierra sin mal, legado por sus antepasados. Sin embargo, para continuar en esta marcha, requieren y necesitan todavía de mucho apoyo solidario y fraternal por parte de quienes comparten sus ideales culturales. El trabajo que viene desarrollando SIPCA, la apuesta de SIPCA es al proceso. Y este proyecto contribuye a un hito sobre el andamiaje generacional que está teniendo la organización. Es por eso que como SIPCA creemos que estos procesos de formación son acciones muy acertadas para el recambio periódico de nuevas autoridades. Nosotros como SIPCA, nuestra política es de que ningún dirigente se pueda enraizar en su cargo. Más al contrario, proponemos y estamos en la acertada decisión de generar siempre nuevos cuadros que te garanticen esa renovación de dirigentes. Bueno, ellos han visto los resultados en nosotros y ellos están emocionados porque, por ejemplo, ellos decían, cuando yo ya les comentaba que este taller se estaba acabando, porque solo hemos tenido la oportunidad de pasar un grupo reducido, éramos solo 3 representantes por comunidad y eso era poco, ¿no? Para nosotros nos hubiese gustado que seamos todos los jóvenes porque hoy en día lo que más se busca es capacitarse, tener una formación y ellos están emocionados. Yo les decía que Dios mediante y con la ayuda de Manos Unidas y de SIPCA, que va a querer Dios que nosotros tengamos más talleres de formación y así para que ellos también tengan la oportunidad de formarse ya que ellos están ansiosos, ¿no? La capacitación, yo decía en un momento a SIPCA, las capacitaciones no tienen que acabar, porque esta capacitación está sirviendo para los jóvenes que se han capacitado y después que pase eso, los nuevos que están viniendo también lo necesitan y los mismos lo necesitan. Entonces la capacitación no debería terminar ahí, debería continuar bajo otro programa, digamos, bajo otro, ¿qué se llama? Otra etapa, no sé, otro modelo, no, el mismo, pero otro momento, digamos, ¿no? De aquí de 5 años yo necesito ya otros nuevos líderes, porque no todos somos iguales, ¿no? A veces puede haber cambio y a veces necesitamos ya también lo otro, ¿no? De todo habemos, por eso como líder le digo, y son muy pocos los que duran en el liderazgo, así tantos años son muy pocos. La población beneficiaria directa del proyecto en el ámbito organizativo fueron 804 familias de 26 comunidades. Han formado parte del curso de formación un total de 31 jóvenes, 15 mujeres y 16 varones, que se encuentran entre los 15 y 28 años de edad, disgregados de la siguiente manera. El primer año, 2018, han sido beneficiados un total de 13 jóvenes, 6 mujeres y 7 varones, pertenecientes a las comunidades de Aguairenda, Iti, Vallecito y Tentapiao, que conforman la zona Quereimbarenda. El segundo año, 2019, han sido beneficiados un total de 18 jóvenes, 9 mujeres y 9 varones, pertenecientes a las comunidades de Ibaviranti, Tentapuco, Ibí, Ñauredna, Cazapa, Cañadilla, además de Iboperenda, que conforman la Capitanía Ingre. Al encuentro regional, realizado también el año 2019 en la localidad de Monteagudo, han participado un total de 20 jóvenes,
9 mujeres y 11 hombres de las comunidades Cañadillas, Ñaurenda, Huirasay y Aguairenda, pertenecientes a las zonas Ingre, Huacareta y Quereimbarenda. Agradecer por la confianza depositada en la institución SIPCA para poder llevar adelante y ejecutar este proyecto que, si no fuese por estas 4 instituciones hermanas, amigas de la institución SIPCA, no hayamos podido llevar adelante. Creemos que esta sinergia que estamos estableciendo con las instituciones amigas de España se van a ver reflejadas en el resultado a corto, mediano y largo plazo, porque al igual que las instituciones amigas de España, nuestra apuesta es por proceso y estamos convencidos, somos fielmente creyentes de que podemos tener un nuevo mundo con otra sociedad que pueda proponer y que pueda ser una alternativa de desarrollo y manejo de esta casa grande que tenemos en el mundo. Es de imperiosa necesidad que hoy los jóvenes del siglo XXI, con una mentalidad y visión de desarrollo de una época moderna, asuman una actitud de liderazgo en sus comunidades, siendo conscientes que en esta nueva era de interculturalidad, de la globalización, de las tecnologías, no deben perder el legado de sus ancestros, alcanzar la tierra sin mal, conservando su tierra, su cultura y su idioma.